Bueno, ácidos carboxílicos. Tema muy importante, la nomenclatura. Recuerden que en los ácidos carboxílicos, ¿sí? Es re importante la nomenclatura común porque es la más utilizada. Es muy común escuchar ácido acético, poco común escuchar o leer ácido etanoico, ¿sí? O sea, se escriben de los dos, se van a encontrar a los dos en los problemas, en los ejercicios, pero es muy importante saber la común, ¿sí? Acético, fórmico, propiónico, sobre todo estos 5 primeros, y recuerden que hasta el 6, ¿sí? Hasta el carbono 6 se tienen que saber todos esos, o sea, del 1 al 6. Y del 6 en adelante solo los pares, ¿sí? 6, 8, 10, ¿sí? 12, 14 y así. Bueno, sí que importante eso, importante acordarse esto de la nomenclatura común que lleva letras griegas, ¿sí? Acuérdense que a partir del carbono 2, ese sería el alfa, después viene el beta, el gamma, el delta y epsilon, ¿sí? Bueno, no se olviden de darle un repaso a la nomenclatura. Vamos a los métodos de obtención. En los métodos de obtención tenemos la oxidación de alcoholes, ¿sí? Primarios, que acuérdense que esto ya lo hemos visto como 3 veces porque vimos que en las propiedades químicas de los alcoholes, ¿sí? El alcohol primario pasaba al aldehído, de ahí pasaba a ácido, y si no, directamente al alcohol primario que pasa a ácido. Entonces, bueno, recuerden que acá es muy importante el agente oxidante, ¿sí? De alcohol primario va a poder pegar el salto directo hasta ácido carboxílico cuando su agente oxidante sea muy fuerte, como el permanganato de potasio, ¿sí? En el caso del aldehído, bueno, ahí puede ser cualquiera de los dos, permanganato de potasio o hidróxido, dicromato de potasio, porque ya simplemente me queda un solo pasito para poder llegar al ácido carboxílico, ¿sí? Esto, ya que me salí, voy a ir a los ácidos para que vean. Recuerden que las redes de alcohol, aldehído y ácido son fundamentales, ¿sí? Entonces, esto, ¿sí? Ven que alcohol primario, aldehído, ácido. Y si no, alcohol primario, ácido. Para que pase de alcohol primario, aldehído y ácido, generalmente se utiliza un agente oxidante suave en el alcohol primario, ¿sí? Por ejemplo, dicromato de potasio. O sea, alcohol primario con dicromato pasa al aldehído y luego ese aldehído se va a seguir oxidando hasta el ácido carboxílico, ¿sí? Pero para que pase directo del alcohol primario al ácido, generalmente se utiliza un agente oxidante fuerte que es el permanganato. Esto ya lo he dicho y recontradicho, así que calculo que va a ir quedando o algo les suena, ¿sí? Pero bueno, esto es importante que ustedes lo ven. Obvio, acá está en forma de esquema, súper resumido, ustedes lo tienen más desarrollado en las otras diapos y si no en el cuadernillo. Vuelvo otra vez a ácidos carboxílicos. Sé que ustedes en los métodos de obtención de los ácidos carboxílicos ya tienen vistas las 2 primeras reacciones, no hay nada nuevo, ¿sí? Siempre vean que de cada propiedad química o método de obtención tienen eso de que se repitan las reacciones, cosa que está bueno porque es menos temas nuevos, ¿no es cierto?, para estudiar. Acá. Bueno, entonces estos dos ya lo hemos visto, ahí están en el número de la diapo donde están los caminitos. Vamos acá, estas sí son nuevas, estas dos, la última no sale en el cuadernillo de este año, así que la última no la vamos a ver. Vamos a ver estas dos nada más. Reacción de carbonatación de reactivos de Grignard. ¿Se acuerdan los reactivos de Grignard? ¿En qué otro grupo funcional lo vimos? Que fue por hidrocarburos. ¿Recuerdan con quiénes? En alcanos, alquenos, alquinos. En alcanos. Alcanos, muy bien. Así que vamos a irnos a alcanos para repasar eso de Grignard. Obviamente alcanos entra en el examen, así que mal no nos va a venir. Acá, método de obtención, propiedades químicas. Acá, método de obtención. Y es la diapo 42. Entonces,
¿Dónde estamos acá? Reducción de los genuros de alquilo. Esto es método de obtención de alcanos, ¿sí? Había una reacción que se llama hidrólisis de reactivos de Grignard, en donde siempre que vean Grignard van a ver que consiste en dos pasos. Siempre en el primer paso ustedes van a tener ya el reactivo o lo van a formar como ocurre en el alcano, ¿sí? Y en el segundo paso siempre la hidrólisis. Entonces en el primer paso, en este caso, para obtener el alcano, se formó el reactivo de Grignard. Y recuerden que el reactivo de Grignard siempre va a tener un R, que en este caso tiene dos carbonos, pero puede tener uno, puede ser ramificada. Bueno, yo ya les he explicado eso. Magnesio y acá cualquier halógeno. Acá es bromo, pero puede ser cloro, puede ser yodo, ¿sí? Lo importante es saber que siempre el reactivo de Grignard sepamos que es un compuesto general, porque puede variar esa cantidad de carbonos y puede variar su halógeno, pero saber que siempre tiene que cumplir con esa estructura. R, magnesio, halógeno, ¿sí? O sea, un alquilo, un magnesio y cualquier halógeno. Entonces así se formaba el reactivo de Grignard y luego ese reactivo lo enfrentábamos con agua y ahí nos daba el alcano y la sal básica, por ejemplo. Si comparamos esta reacción que acabamos de ver con la siguiente, vamos entonces otra vez a ácidos. A ver, acá. Ácidos carboxílicos. Entonces, estábamos acá, ¿sí? Entonces, fíjense que hay dos pasos, primero, segundo. Y acá, en este caso, ya tenemos el reactivo de Grignard, ¿sí? Ya está formadito, no es necesario formarlo. Y si lo tienen que formar, bueno, harán lo que vieron en alcanos, ¿sí? Entonces, acá está la fórmula general, R, magnesio, X, ¿sí? Y esto, como dice carbonatación, se refiere a que va a reaccionar con dióxido de carbono. El dióxido de carbono, recuerden que su estructura de Lewis tiene un doble enlace con los dos oxígenos, ¿sí? Es un doble enlace para acá y el otro doble enlace para acá abajo. Recuerden que la molécula del dióxido de carbono es apolar, ¿sí? Pero cada enlace entre carbono y oxígeno era polar. ¿Se acuerdan? Vieron que en la diferencia de electronegatividades, eh, cuando hacían la restita entre la electronegatividad del oxígeno y la del carbono, les daba un número que si ustedes lo comparaban en la tablita de, de enlace iónico y covalente, les daba que era un enlace covalente polar, ¿sí? Pero la molécula del dióxido de carbono es apolar. ¿Por qué? Porque el ángulo es de 180 grados, entonces el momento dipolar que va hacia ese oxígeno es contrario al que va hacia el otro. Como son dos vectores con sentidos opuestos, se contrarrestaban, ¿no es cierto? Entonces por eso la molécula era polar. Si no se acuerdan de eso, recuerden que después lo vamos a repasar, ¿sí? Pero bueno, se los cuento para que lo relacionen con lo que están viendo ahora. Entonces, si bien la molécula es polar, apolar, el enlace es polar, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque entonces acá yo puedo romper este enlace entre el carbono y el oxígeno, y cuando se rompe, el oxígeno va a tener su polo negativo, obviamente, porque es más electronegativo, ¿sí? Y el carbono su polo positivo. Al romperse se rompió ese equilibrio y eso que estábamos hablando recién. Entonces el oxígeno se va a enlazar al magnesio, que es positivo obviamente, y el carbono al R, que va a ser la cadena carbonada. Al ocurrir esto, yo tengo que decir, bueno, pero mi objetivo es formar un ácido carboxílico. Obvio que de acá no, el ácido carboxílico no tiene ni magnesio y no tiene halógeno, ¿sí? Mi objetivo va a ser sacar este grupito entonces para terminar de formar el ácido. Para eso se hace una hidrólisis que en el cuadernillo lo tienen con un hidracio, pero puede ser con agua también, ¿sí? El segundo paso siempre va a ser hidrólisis, con cualquiera de los dos, sea con agua ya sea con ácido. En este caso un ácido, porque el ejemplo del agua ya lo tienen, que es lo mismo de alcanos, ¿sí? Acá les hice el mismo ejemplo que tienen en el cuadernillo, pero sepan que con cualquiera de los dos puede ocurrir. Lo importante es lo siguiente, romper este enlace y que el magnesio, en este caso, que es positivo, se vaya con alguien negativo. En el caso del agua se va a ir con el oxidrilo y en este caso con el otro halógeno. Entonces, como acá los halógenos van a ser iguales, se va a formar una sal binaria.
en alcano se forma una sal básica. ¿Por qué? Porque se unió un oxidrilo, ¿sí? Pero lo mismo, se forma una sal, en fin, y se va a formar siempre con ese anión que quede del otro reactivo. Y el hidrógeno positivo se une a este oxígeno. Si yo esto lo acomodo bien bonito, me quedaría ahí el ácido formado, ¿sí? Pero bueno, en fin, siempre tienen que ustedes preguntarse, a ver, ¿necesito esto para formar el ácido, por ejemplo, en este caso? Y no, el magnesio y el halógeno ya no los necesito más, ¿sí? Los necesité al principio para romper ese enlace, pero listo. Ahora que ya lo rompí, ahora tengo que sacarlo, ¿sí? Entonces, por eso ustedes tienen ahí la hidrólisis secundaria a lo que ocurrió recién. Así que bueno, importante analizar esos dos. Creo que está esta reacción en un problema del TP o en los años anteriores ha estado, pero tampoco es muy compleja, ¿sí? De analizar. Lo importante es saber dónde se rompe cada cosa. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? En hidrólisis de nitrilos. Esto de la hidrólisis de nitrilos lo van a volver a ver en el cuadernillo 5.6, no, 5.5, que es de nitrogenados, ¿sí? Entonces, acá la vamos a analizar como método de obtención de un ácido, porque lo estamos viendo desde el punto de vista del producto, ¿sí? Desde el punto de vista del producto es un método de obtención. Pero cuando veamos nitrilos, van a ver que desde el punto de vista del reactivo va a ser una propiedad química del nitrilo, ¿sí? Bueno, cuestión que ustedes acá tienen un nitrilo, que es este, es el carbono, triple enlace con el nitrógeno, y que está unido a un R cualquiera, ¿sí? En este caso un metil, por ejemplo. Este de acá, como dice hidrólisis, obviamente va a reaccionar con agua, ¿sí? Va a reaccionar con agua y en este caso también con ácido. Puede ocurrir con ácido o no, también, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos el ácido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que es importante. Vieron que el agua siempre se rompe en hidrógeno y oxidrilo, ¿sí? Bueno, esto es uno de los pocos casos en donde tenemos dos moléculas de agua. ¿Por qué dos moléculas de agua y no una? Porque en el grupo carboxílico tengo dos oxígenos, entonces yo con un agua no voy a hacer el ácido, ¿sí? Necesito sí o sí las dos, porque necesito sí o sí dos oxígenos, sino de dónde sale el otro. Entonces por eso son dos aguas. Una molécula de agua se rompe como normalmente lo conocemos y la otra solamente el oxígeno. Porque fíjense que acá se rompen los tres enlaces de una, ¿sí? Entonces, este carbono me va a quedar con tres enlaces libres, ¿sí? Porque ya este cuarto está formado con este carbono. Entonces tiene tres libres, nada más, ¿sí? Por lo tanto, va a tener de los tres, recuerden que tiene que formar un doble enlace con un oxígeno. Entonces, por eso de acá se rompe el oxígeno solito y no un oxidrilo, porque el grupo carboxílico no tiene dos oxidrilos, tiene uno. Entonces, se une a un oxidrilo y después el doble enlace se une al oxígeno. Entonces, por eso ahí me queda el grupo carboxílico, ¿sí? ¿Qué pasa? Me quedaron tres hidrógenos libres. Bueno, el nitrógeno también quedó con tres enlaces libres. Entonces, esos tres hidrógenos se van a unir a él, ¿sí? Por eso están las flechitas rojas que van del hidrógeno al nitrógeno, ¿sí? Los tres hidrógenos se unen a él. En el caso de tener un ácido, ¿sí? Como ocurre acá, y bueno, el nitrógeno puede formar cuatro enlaces, sí, ¿sí? Acá serían tres enlaces covalentes simples con los hidrógenos y este sería un enlace covalente dativo, pero es un enlace covalente en fin. Recuerden que ustedes en la unidad 3 conocieron al catión amonio y en el catión amonio el nitrógeno tiene cuatro hidrógenos y su carga positiva, que justamente es lo que ocurre acá, ¿sí? Entonces ustedes tienen, en este caso sería cloruro de amonio. Entonces es muy importante saber que si hay un cuarto hidrógeno o un cuarto elemento en general, puede formar un enlace con el nitrógeno, pero sepan que ahí se va a formar el amonio, que tiene carga positiva. Y como tiene carga positiva el amonio, se puede unir al cloruro negativo y por eso se forma esta sal. Si no hubiera habido este ácido, ¿sí? Este ácido clorhídrico, directamente se pudo haber formado el ácido carboxílico más amoníaco, ¿sí?
Pero bueno, lo importante sobre todo es la formación del grupo carboxílico. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entendieron sobre todo estas dos reacciones? Carbonatación e hidrólisis. Sí, estrés. ¿Sí? Ok. Bueno, bueno, pasemos a la siguiente. Vamos a las propiedades físicas. Bueno, y en las propiedades físicas, a ver si tengo una imagen. Ok. Vamos a hablar obviamente de los puentes de hidrógeno, ¿sí? Yo ya les he sacado y recontradicho lo de las interacciones intermoleculares en cada uno de los grupitos para que vayan comparando y razonando los puntos de ebullición, ¿sí? Y ahora nos toca ver el tema del ácido. Quiero que veamos los puentes de hidrógeno antes. Ah, bueno, si no lo consigo, lo dibujo en el paint. Puentes de hidrógeno, ácidos carboxílicos. Acá está, acá. Uno, dos, tres. Que cada ácido carboxílico puede formar 4 puentes de hidrógeno, pero no salen todos, salen algunos. A ver acá, no, este es el agua. Bueno, no importa. A ver acá. Uy, pero se ve súper pequeño. No, se ve horrible. A ver si le puedo agrandar más. Ujú. Ay, es que este está hermoso. ¿Lo pueden ver ahí? Igual ahí lo copio en el Paint. Tiene todo lo que justo necesita. Ahí está. Bueno, entonces, lo voy a agrandar un poquito más. Vieron que en las estructuras de Lewis, siempre que tengan compuestos oxigenados, en las estructuras de Lewis siempre les van a quedar alrededor del oxígeno 2 pares de electrones libres, ¿sí? Que son, que se ven bien en aldehídos y cetonas. Me voy para allá, que lo tienen en el cuadernillo igual. Acá. Solamente quiero que vean el oxígeno, ¿sí? No el grupo carbonilo. Vean el oxígeno. Ven que tienen ahí 4 puntitos negros, que 2 pares, o sea, 2 pares, que acá un par sería un par de electrones libres del oxígeno y acá el otro par. Y acá lo mismo, ¿sí? Siempre, por más que acá el oxígeno esté formando un enlace doble, si tiene 2 enlaces simples también, ¿sí? No sé si en los éteres teníamos el mismo dibujito. Creo que sí. Vean acá el éter, ¿ven? El oxígeno tiene 2 enlaces simples, tiene 2 pares de electrones libres. Cuestión que esas nubes electrónicas que tiene ahí, que están marcadas en rojo, hacen que cada una de esas nubecitas forme un puente de hidrógeno, ¿sí? Por lo tanto, los alcoholes, a ver, ¿dónde están los alcoholes? Más arriba. Acá. Los alcoholes pueden formar 2 puentes de hidrógeno cada uno, ¿sí? Bueno, acá yo justo les puse una imagen donde hay uno, pero acá se estaría formando un puente de hidrógeno entre este oxígeno y la molécula de acá, que está acá al lado, pero si hubiera una molécula acá arriba se formaría otro puente de hidrógeno, ¿sí? Voy a copiar esto para modificarlo. Me voy a alejar un poquitín. Entonces, ¿por qué es esto? Para que ustedes entiendan la diferencia de puntos de ebullición ahora entre compuestos que pueden formar puentes de hidrógeno, porque hasta ahora hemos comparado dos compuestos que no podían formar puentes de hidrógeno
y el único que podía hacerlo era el alcohol, ¿sí? Ahora que aparece otro, como el compuesto carboxílico, entonces hay que hacer una comparación. ¿Sí? Bueno, entonces acá ustedes van a tener también, vamos a hacerlo con esto, fuente de hidrógeno también con otra molécula acá arriba. Vamos a hacer esto. ¿Sí? Y directamente podría poner esto acá. Oxígeno con el R. Para que quede formado el alcohol. Bueno, igual va a quedar medio raro. Ya después se los modifico para que quede bien. Ahí, ¿sí? Este sería el oxidrilo. Y el R estaría para... que podríamos poner el R para el costado. Bueno, entonces, ahí tienen otra molécula de alcohol, etcétera. ¿Sí? Lo importante sería esto, que acá tienen un puente de hidrógeno y acá tienen otro puente de hidrógeno. Entonces, por alcohol se pueden formar solamente 2 puentes de hidrógeno, ¿sí? No más. En el caso del ácido carboxílico, ¿qué pasa? Tiene 2 oxígenos. Los alcoholes tienen solamente 1, por eso pueden formar 2 puentes de hidrógeno. Pero el grupo carboxílico tiene 2. Por oxígeno, entonces, puede formar 2 puentes de hidrógeno. Y fíjense que acá ven que tiene un puente de hidrógeno, acá tiene otro, y acá tiene otro. 4, ¿sí? 4 puentes de hidrógeno que se están formando a partir de un solo grupo carboxílico. Entonces, si el grupo carboxílico puede formar más puentes de hidrógeno, su punto de ebullición del ácido carboxílico, ¿cómo será? ¿Será más bajo o será más alto que el del alcohol? ¿Qué les parece? ¿Cómo será la temperatura necesaria para romper esos 4 puentes de hidrógeno que hay entre los grupos carboxílicos? Va a ser mayor. Va a ser mucho mayor, exacto, ¿sí? Entonces, bueno, y acá, fíjense que también les dicen fuerzas de Van der Waals entre las cadenas carbonadas. Siempre las cadenas carbonadas son apolares, eso ya lo hemos visto desde Alcanos, y siempre entre ellas van a haber las fuerzas de London, ¿sí? Que en muchos libros a London lo tratan como sinónimo de Van der Waals, ¿sí? Por eso lo van a leer de esa manera. Nosotros lo vemos de otra forma. Todavía depende justamente del libro, del autor, de la editorial, etcétera, que no se ponen de acuerdo en cuanto a las fuerzas. Pero bueno, son fuerzas de London porque así lo hemos visto, ¿sí? Pero fíjense, siempre entre las cadenas carbonadas van a haber esas interacciones. Muy importante. Pero bueno, en este caso estamos analizando sobre todo la parte del carboxilo. Si entonces buscamos la temperatura, por ejemplo, de un ácido propanoico, vieron que nosotros acá, en este cuadrito de alcoholes, habíamos, me voy a ir primero, mejor al de aldehídos, que está como más completo. Acá, propiedades físicas. No, este es de éteres. Entonces, obtención, acá, propiedades físicas. Entonces, en aldehídos teníamos este mismo cuadrito, nada más que ahí aparecía el butanal y la butanona. Si yo acá agregase, que quizás eso fue lo que me faltó, el ácido propanoico, ¿sí? Si buscan el ácido propanoico, tiene la misma, me parece que la comparación es con compuestos que tienen peso molecular semejante, ¿sí? Para que lo vean todos, ácido propanoico. Si no me equivoco era esto. A ver, claro. Masa molar, 74. Ven que tiene una masa molar similar a estos. Ven que es 72, 74, como el butanol, ¿sí? Entonces, si yo comparo butanol 74, que tiene el mismo peso molecular que el ácido propanoico, pero fíjense ahora el punto de ebullición acá. El punto de ebullición del ácido propanoico es de 141 y el del alcohol es de 118, o sea, hay una diferencia bastante grande, ¿sí? De temperaturas. No es, por ejemplo, como el del aldehído y cetona que tiene nada más que 4 grados Celsius de diferencia.
o el alcano y el éter, que tienen un grado de diferencia, pero bueno, prácticamente es lo mismo, ¿sí? En cambio, entre el alcohol y el ácido hay casi alrededor de 30 grados Celsius de diferencia. Así que bueno, entonces eso debido a que a justamente la presencia de más puentes de hidrógeno, ¿sí? Y cuando aparezcan las amigas, que también pueden formar puentes de hidrógeno, ahí veremos qué pasa con ellas, ¿sí? Y después con las aminas. Bueno, y eso sería lo más importante de la propiedad física de los ácidos. Igual vamos a terminar de leer el cuadrito. Vamos acá. Esta agregación, bueno, carbono 1, carbono 3, como el carbono 1, acuérdense que el ácido con un solo carbono se llama ácido fórmico, con 2 ácido acético, con 3 ácido propiónico. Hasta ahí son líquidos, son incoloros y sabor picante, ¿sí? El ácido acético se utiliza en el vinagre. Si ustedes leen ahí ¿cómo se llama? En la etiqueta, ¿sí? Van a ver que dice tanto porcentaje de ácido acético. El ácido fórmico, por ejemplo, es el que utilizan las hormiguitas, ¿sí? Vieron para marcar el camino, que sería como, actuaría como una feromona, si no me equivoco, porque form viene justamente del latín que significa hormiga. Así que bueno, es como para que más o menos lo relacionen, ¿sí? El ácido acético entonces tiene estas características, que tiene justamente un sabor picante, así que no ha probado el vinagre. Bueno, 4 del butírico al carbono 9, que sería el ácido nonanoico, son líquidos de aspecto oleoso, olor desagradable. Y bueno, después tenemos el carbono 10 en adelante, que son sólidos a temperatura ambiente. Dentro de estos, o sea, acá entre el 4 y el 9, obviamente tienen los ácidos con 6 carbonos y con 8. Esos ácidos, vamos a ir acá a la tablita para que los vean. Acuérdense que todo eso de los ácidos está en la tabla de la nomenclatura común, que está en el anexo, ¿sí? Acá dice 7.2 porque, bueno, justo agarré un anexo viejo, pero es muy, muy parecido al que tienen ustedes. Acá, ¿sí? Entonces ustedes con carbono 6 tienen el ácido caproico, y con carbono 8, con 8 carbonos, tienen el ácido caprílico, ¿sí? Esos generalmente están en los compuestos como ya en descomposición, digamos. Entonces por eso dice que tienen un olor desagradable. Bueno, después el carbono 10 y les dice que, bueno, son sólidos a temperatura ambiente. Punto de ebullición, ya lo hemos visto, siempre, además de tener 4 puentes de hidrógeno, ¿sí? El grupo carboxílico, también obviamente aumenta con la cantidad de carbonos. No es lo mismo el punto de ebullición del ácido acético, que tiene 2 carbonos, que del ácido propiónico, que tiene 3, ¿sí? Obviamente que el del ácido acético va a ser menor. Después, mayor que los alcoholes, obviamente, de peso molecular semejante como el butanol y el ácido, entonces, propanoico, que vimos recién, que tenían 74 de peso molecular los dos, pero el punto de ebullición del ácido era mucho más alto. Puente de hidrógeno, bueno, acá tengo que modificar esto, 2 moléculas de ácido pueden formar 4 puentes de hidrógeno, ¿sí? Y bueno, la solubilidad, pasa que acá les había puesto 2 porque en la imagen del cuadernillo solamente se ven 2, pero son 4, ¿sí? En solubilidad, bueno, los primeros son solubles y acuérdense que a medida que va aumentando la cantidad de átomos de carbono, ya no son solubles. Y no es lo mismo un ácido de 2 carbonos que un ácido de 20, y el de 20 ya prácticamente va a ser insoluble. Y bueno, ya que les puse esto de la resonancia y el efecto inductivo, que, bueno, resonancia no lo tengo en el Power, está en el cuadernillo. No es algo muy importante de ver, pero bueno, como para que conozcan y se entiendan qué significa resonancia, pero lo vamos a ver así nomás como para que cuando vayan a leer el cuadernillo entiendan eso, ¿sí? Bueno, fíjense que acá están lo de los 2 puentes, pero son 4. Solubilidad, olor. Resonancia creo que está más arriba acá. Esto de la resonancia se ve en orgánica como, digamos, con el objetivo para conocer cómo se estabiliza la molécula, ¿sí?
Entonces, cuando se ioniza el grupo carboxílico, que lo vamos a ver en sus propiedades químicas, cuando ioniza queda obviamente un oxígeno con carga negativa, pero resulta que este oxígeno es igual a este. ¿Eso qué quiere decir? Que este enlace, este doble enlace, puede resonar, ¿sí? O sea, puede cambiarse entre uno y otro oxígeno, porque, bueno, en fin, los dos son oxígenos. Entonces, fíjense que este grupo carboxilato, se llama ahora ya no carboxílico, sino que carboxilato porque está ionizado, puede pasar de manera reversible, si acá faltaría una flechita, ahí, puede pasar de manera reversible a esta otra estructura, porque este de acá, ¿sí? Puede cambiarse a este oxígeno y luego de este oxígeno otra vez al otro y así, va y viene. O sea que la carga negativa del oxígeno se va a estabilizar entre los dos oxígenos del grupo carboxilato, ¿sí? Que es básicamente lo que nos está diciendo esto. O sea que el grupo carboxilato tiene dos estructuras resonantes, que son esta y que son esta, ¿sí? El grupo carboxilato no es ni esta ni esta estructura, sino que son las dos estructuras a la vez, digamos, ¿sí? Pero bueno, nada más, es como para conocer lo de la resonancia, que ya lo hemos visto, eso de la resonancia lo vimos en benceno, ¿sí? A ver si tengo el 5.4 acá. No, no lo tengo acá, pero bueno, vieron que en el benceno los dobles enlaces no están quietos, sino que justamente van cambiando de posición y por eso se forma el anillo bencénico. Bueno, entonces un benceno que tiene, por ejemplo, lo podemos ver en el Power, vamos acá, paso vemos la estructura del benceno, entonces tensión, acá, acá, ¿sí? Ven que ustedes en esta estructura, en la primera imagen de arriba, acá, ven que el doble enlace pasa de acá a acá, este de acá a acá, este de acá a acá, y me queda esto. Y después de esto puedo volver al anterior, porque este doble puede pasar acá, y así hasta que se forma el anillo. Estas dos estructuras también se les llaman estructuras resonantes, ¿sí? Porque justamente es como se están estabilizando los electrones de esos dobles enlaces, que se terminan estabilizando cuando se forma el anillo aromático, ¿sí? O sea que eso de resonancia ya lo hemos visto, pero bueno, quizás no con ese nombre. Y bueno, eso nada más, ¿sí? Es como algo teórico, algo como para que conozcan y sepan que existe. Vuelvo a ácidos. Acá. Entonces, estamos en propiedades físicas. Y bueno, lo otro que es el efecto inductivo, que eso lo vamos a ver bien con las propiedades químicas, ¿sí? En orgánica hay toda una sección que estudia el comportamiento de las moléculas, digamos, frente a distintos átomos, ¿sí? Recuerden que orgánica en realidad es una materia completa de la FACU, que puede ser, o sea, que se divide en 2 semestres, o sea, prácticamente es una materia anual, o sea, que tiene un montón de info, ¿no? Una de esas cosas son los efectos, pero no vamos a ver esos, o sea, todos los efectos obviamente, que son un montón, pero vamos a ver el efecto inductivo, ¿sí? Va, ni tanto, creo que son 6 por ahí. Pero bueno, son bastante larguitos y no vienen al cabo porque encima esto lo vamos a ver así, pero tampoco es que sea tan importante, ¿sí? ¿Qué es el efecto inductivo? Para que se entienda, es como, ¿vieron el juego ese de tirar la cuerda de los grupos que se dividen en dos grupos? Hay una cuerda y tiran ambos equipos de ambos lados, ¿no es cierto? Bueno, resulta que el efecto inductivo sería algo así. Nosotros tenemos un equipo que está tirando de la cuerda y tira tan fuerte, ¿no es cierto?, que está arrastrando al otro equipo. Lo que ocurre es eso justamente cuando hay un halógeno. Ven que acá hay una flecha, ¿sí? Que es lo mismo que tienen en el cuadernillo. Esa flecha me está indicando hacia dónde se está tirando esa cuerda, ¿sí? Entonces, ¿y quién es el que tira con más fuerza de la cuerda? En este caso, el halógeno, ¿sí? Entonces, el halógeno, digamos que se lleva para ese lado de la cadena carbonada la mayor densidad de carga negativa, ¿sí? Y al hacerlo,
este hidrógeno queda desprotegido, ¿sí? Entonces se va a ionizar mucho más. O sea, ya el ácido de por sí, normalmente como cualquier ácido inorgánico, como el clorhídrico, como el sulfúrico, como el nítrico, etcétera, siempre ioniza, ¿sí? Cuando ioniza se libera su protón y queda justamente como anión. Pero esto del efecto inductivo nos permite analizar con cuánta facilidad va a ionizar, ¿sí? Mientras más fácil ionice, va a tener un mayor carácter ácido, justamente, ¿sí? ¿Cuándo va a ionizar más fácilmente? Cuando haya presencia de halógenos, ¿sí? Entonces hay tres reglitas de acuerdo a esto. La primera es que la acidez disminuye al aumentar la distancia entre el halógeno y el grupo carboxílico. Por ejemplo, este grupo, este cloro que está acá en el carbono 2, que sería el carbono alfa, y obviamente va a hacer que este ácido tenga mucho más carácter ácido que en un compuesto donde el cloro esté en el carbono 5, ¿sí? Que está mucho más lejos. Entonces, cuando el cloro esté en el carbono 5, comparándolo con este ácido, y el otro va a ser un ácido más débil, ¿sí? Va a disminuir su acidez porque ese cloro va a estar más lejos del grupo funcional. Me voy a fijar si tienen ejemplos acá. Bueno, acá está lo del efecto inductivo, pero está más abajo también. Acá. Bueno, esto que están viendo de ácidos débiles, eso no lo voy a hablar ahora porque es parte de la unidad 7. Sepan que todos los ácidos, que la unidad 7 es equilibrio iónico, sepan que todos los ácidos son, todos los ácidos orgánicos son ácidos débiles. Los ácidos fuertes son los inorgánicos, los que ustedes vieron en la unidad 3. Sobre todo clorhídrico, bueno, sulfúrico, esos serían como los ácidos fuertes, ¿sí? Nítrico. Estos todos son débiles, pero dentro de esos que son débiles, que son los orgánicos, vamos a comparar quiénes son más débiles y quiénes no lo son tanto, ¿sí? Pero bueno, eso del ácido conjugado y todo eso lo vamos a ver en la última unidad. No voy a perder tiempo en eso, vamos con estas reglitas. Entonces, acá tenemos cada uno de los casos más desarrollados. En el Power obviamente está resumido porque si no iba a quedar re largo. Entonces, fíjense, acá tenemos un ácido que no tiene halógeno, ¿sí? ¿Qué va a pasar si tiene un halógeno en el carbono? Este sería en el carbono 2, 3, ¿sí? ¿Y qué pasa si tiene justamente en el carbono 2? Entonces, si está en el carbono 2, va a ser más ácido porque este cloro va a poder tener más fuerza sobre el grupo funcional. Si está más lejos, esa fuerza, digamos, como que se debilita, ¿sí? No va a tener tanta influencia en el grupo funcional porque cada vez queda más lejos. Y si estuviera en el carbono 5, y le queda mucho más lejos. Entonces, la influencia del cloro en el grupo funcional va a ser mucho menor. Entonces, fíjense que acá, más ácido, obviamente, cuando el cloro está en el carbono 2. Se aleja, acidez mediana, y acá directamente no tiene halógeno, entonces es mucho menos ácido, ¿sí? Entonces, más que nada es para que analicen cómo va variando la acidez con ese halógeno. La segunda regla les dice que al aumentar el número de halógenos presentes en la molécula, aumenta la acidez. Entonces, por ejemplo, este ácido acético no tiene cloro, este tiene 1, este tiene 2 y este tiene 3. Obviamente va a aumentar la acidez hasta este compuesto que tiene los 3 cloros, ¿sí? Entonces es como, no sé, en un grupo que tenemos 2 personas que está tirando del lado de la cuerda y en el otro hay 10, ¿sí? Entonces obviamente la fuerza mayor va a estar hacia ese lado y por ende la acidez va a aumentar, ¿sí? Y en el tercer caso dice al aumentar el número de, acá, al aumentar la electronegatividad del halógeno aumenta la acidez. Recuerden que la electronegatividad aumenta hacia arriba. Yodo, bromo, cloro, flúor, y el flúor es el más electronegativo de todos, ¿sí? Entonces, obviamente, va a aumentar más la acidez en el flúor que tiene una mayor electronegatividad, ¿sí? Por lo tanto, va a ser este más ácido que los otros. Bueno, eso sería, como vuelvo a repetir, simplemente para que lo conozcan, cuando vayan al cuadernillo, sepan qué quiere decir eso.
Pero bueno, de acá, de las propiedades químicas que les he puesto en el cuadrito, lo más importante sería esto, la ionización, ¿sí? Que eso está relacionado con la segunda propiedad química, que es la formación de sales. Así como en inorgánicas pueden formar sales, los ácidos con los hidroxios o los ácidos con el metal, en orgánica también ocurre lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo este ácido que está reaccionando con el hidróxido de sodio. Bueno, el ácido que va a liberar su hidrógeno, el protón en realidad, ese protón se va a unir al oxígeno y va a formar agua, ¿sí? Entonces, este oxígeno va a quedar con carga negativa y este sodio con carga positiva. Se unen y por ende se forma esta sal, ¿sí? Que en este caso, este es el ácido acético, hidróxido de sodio, acetato de sodio, ¿sí? O en Yupac, etanoato de sodio. Si, por ejemplo, tengo un zinc, ¿sí? Que tiene carga más 2, lo que va a ocurrir, zinc, magnesio o cualquier metal que tenga carga más 2 o con otra carga, acuérdense que cada grupo carboxílico puede liberar solamente un hidrógeno. Ojo que los hidrógenos que se liberan son del grupo. La cadena carbonada no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, cuando en un problema, por ejemplo, les diga que tienen un ácido monocarboxílico, quiere decir que tiene solamente un grupo carboxílico y por ende se puede ionizar solamente liberando un hidrógeno, ¿sí? Si les dice el problema que es un ácido dicarboxílico, entonces se liberarán dos hidrógenos, ¿sí? En este caso se va a liberar uno nada más. El zinc, entonces, desplaza el hidrógeno. Fíjense que esta reacción es de doble desplazamiento y esta de acá es de simple, porque es un metal que está en estado cero, ¿sí? Entonces este zinc desplaza el hidrógeno, sale como hidrógeno biatómico, y el zinc que tiene carga más 2 se va a unir entonces al anión, acetato que va a quedar con carga negativa. Se cruzan las cargas, como lo hemos visto en inorgánica, ¿sí? Y entonces acá me quedan 2 y acá 1. Y esto obviamente va entre paréntesis, ¿sí? Muy importante entonces eso. ¿Qué pasa si el zinc se hubiera enfrentado a un ácido dicarboxílico, por ejemplo? Bueno, entonces en ese caso, que acuérdense que ustedes en la nomenclatura, acá en el anexo, también tienen los ácidos discarboxílicos, que son poquitos, ¿sí? Son esos tres nada más, que son el oxálico, el malónico y el succínico. Y el oxálico ya lo han visto, y lo vieron en inorgánica y lo vieron en una redox, ¿sí? Después cuando vean la unidad 3, revisen ahí en el TP de la unidad 3, hay una redox, que no me acuerdo el número, dice sodio 2, carbono 2, oxígeno 4, ¿sí? Y bueno, ahí está el oxálico, ¿sí? El oxalato, ahí está. Entonces, ustedes tienen este es el ácido oxálico que está con dos grupos carboxílicos. Si yo esto lo quiero poner en su estado molecular, en forma molecular serían así. Ahí. Entonces sería carbono 2, oxígeno 4, hidrógeno 2. Ahí está. Y eso va a reaccionar con zinc. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces, acá se produce la ionización, acá y acá. ¿Sí? Entonces se liberan dos protones. Esos dos protones ya directamente van a formar el hidrógeno biatómico. Por otro lado, entonces, directamente acá puedo sacar estos dos hidrógenos y al sacarlo me va a quedar carbono 2, oxígeno 4 y eso va a tener dos cargas negativas porque ha perdido dos hidrógenos. Entonces va a ser carbono 2, oxígeno 4 y acá menos 2. Como el zinc tiene más 2, el número de oxidación, ¿sí? Se cruzan los numeritos y por ende la sal que me queda va a ser así directamente. Si quieren al zinc lo ponen delante del anión, como prefieran. Es lo mismo. Y listo, ¿sí?
Este sería como les dije, oxalato de zinc. Oxalato de zinc, por ejemplo. ¿Sí? Esto es ácido oxalato. Bueno, más que nada como para que se entienda la formación de las sales. Es más común que los ácidos con los que se encuentran en los problemas sean monocarboxílicos, pero bueno, por cualquier cosa lo tienen ahí un ejemplito. ¿Se entiende hasta acá lo que vimos de acidez y lo que vimos de formación de sales? ¿Hasta ahora tienen alguna duda? Todo bien. Ok, bien. La última que tenemos en esta diapo es la reducción, ¿sí? Que esto ya lo hemos visto, entonces otra vez, ácido carboxílico, agente reductor, pasa aldehído. ¿Por qué? Porque el aldehído cuando se oxida pasa a ácido, ¿sí? Súper repetitivo eso, ya lo hemos visto. Acá está como el paso a paso con hidrógenos y eso, pero bueno, recuerden que ya les he dicho que simplemente con cambiar el grupo funcional de uno y otro es suficiente, porque siempre la relación va a ser 1-1, ¿sí? Por ahí me han dicho, bueno, pero no queda balanceado capaz la cantidad. Si hago eso, no queda balanceada la cantidad de oxígenos con la cantidad de hidrógenos. Bueno, pero la relación es 1-1, que es lo que más a ustedes les interesa, ¿sí? Sobre todo para hacer problemas de estequiometría o para descubrir quién es el compuesto. Lo demás no es importante. ¿Sí? Y tenemos esta no aparece en el cuadernillo este año, pero bueno, igual me gustaría que la viéramos, la segunda sustitución electrofílica, porque nos va a permitir repasar aromáticos, ¿sí? Así que bueno. Y estas y terminamos. Así que ya queda poquito. Bueno, vamos viendo, son y 40, es hasta las 11. Sí, genial. Vamos a llegar bien. Bueno, vamos que nos queda poco. Entonces, sustitución del grupo carbonilo o arilo. O sea, es una reacción de sustitución, en fin, ¿sí? Tenemos dentro de esto lo que es la alfa-halogenación. Alfa, justamente me está diciendo la posición, ¿sí? El carbono alfa, recuerden que es el carbono 2. Entonces, esto es similar a la halogenación de alcanos. Vieron que cuando vimos halogenación de alcanos, se iba sustituyendo cada hidrógeno por un halógeno. Bueno, acá ocurre exactamente lo mismo. Entonces, en el carbono alfa, que estaría acá, por ejemplo, este tiene 2 hidrógenos, ¿sí? Obviamente, más de 2 no puede tener, porque los otros 2 enlaces están uno con el carboxílico y el otro con el R, con la otra cadena carbonada. Entonces, salvo que no tenga R, puede ser también, ¿sí? Que tenga 3 hidrógenos y acá no tenga cadena carbonada. Pero bueno, en este caso solamente tienen 2. ¿Qué es lo que ocurre? Acá tienen cualquier halógeno, recuerden que todos son biatómicos, generalmente cloro y bromo son los más usados, eso ya lo hemos visto. El flúor, vieron que no lo hemos visto en ninguna reacción, porque recuerden que es muy inestable. Y el yodo, si bien lo hemos visto en algunas reacciones, es muy poco reactivo. Entonces, un halógeno se va a unir al hidrógeno, ¿sí? Se libera como un halogenuro de hidrógeno y el otro halógeno se une con el carbono, ¿sí? Entonces se llama un alfa-aloácido. Que bueno, en realidad esto es como más complejo, pero supónganse que tienen un cloro, ¿no es cierto? Y este es un ácido propanoico. Y acá en el carbono 2 justamente tenemos el cloro, entonces sería ácido 2-cloro-propanoico. Fin, ¿sí? Y ese de ahí sería un alfa aloácido. Pero bueno, no se compliquen por este nombrecito que ven acá. Si lo van a nombrar, lo hacen como ya conocen comúnmente las reglas de la yupa, ¿sí? Y si no, en nomenclatura común, que sería ácido alfa en lugar de 2, alfa cloro, por ejemplo, propiónico. Bueno, eso. No es muy común de ver, pero es como también para que conozcan. Vuelvo a repetir, yo ya les dije que las redox en aldehídos, cetonas y en ácidos son las reacciones más comunes. Y bueno, después tenemos la segunda sustitución electrofílica. Esto, a salirme. Y en ácidos también es muy común la formación de sales y de los derivados, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Vamos a aromáticos, estoy en la 163. Vamos arriba.
Acá. En aromáticos ustedes habían visto lo que eran las sustituciones electrofílicas, ¿se acuerdan? Vamos acá a las propiedades químicas del benceno. Bueno, acá está lo que es un electrófilo. Recuerden que los electrófilos tienen, como dice acá, deficiencia electrónica. ¿Por qué? Porque tienen densidad de carga positiva, ¿sí? Pueden ser iones positivos o simplemente tener la densidad. Por ejemplo, un protón, eso es un electrófilo, ¿sí? El grupo nitro, bueno, acá dice nitronio, pero sería el grupo nitro, también es un electrófilo, ¿sí? Entonces, el objetivo de las sustituciones electrofílicas, que eran las reacciones más típicas de los halógenos, era siempre unir un electrófilo al anillo bencénico, ¿sí? Cuestión que ustedes acá en halogenación, alquilación, nitración y sulfonación vieron ese mecanismo. Justamente el benceno, ¿no es cierto?, perdía un hidrógeno, el carbono del benceno quedaba negativo y a ese se unía el electrófilo. El electrófilo podía ser el cloro, el metilo, el grupo nitro, ¿sí?, que son el nitrógeno con los dos oxígenos, el grupo sulfónico, ¿sí?, que era el azufre, oxígeno, 3 hidrógenos. Acá teníamos otros que los hemos visto en los métodos de obtención de aldehídos y cetonas, ¿sí? Esto también son sustituciones electrofílicas, en donde se une el grupo carbonilo y me queda un aldehído, o se une el grupo carbonilo y me queda una cetona, ¿sí? En fin, ya han visto varias veces ese mecanismo. Pero en este mecanismo ven que siempre arrancan de un benceno que no está sustituido. ¿Qué pasa cuando el benceno está sustituido? Vamos entonces a analizar lo que vimos en fenol. En las propiedades químicas del fenol. Recuerden que en las propiedades químicas de los fenoles es como la unión de alcohol, o sea, las propiedades químicas del alcohol con el del benceno, ¿sí? Porque el fenol tiene un anillo aromático. Entonces, ustedes acá, fíjense lo que vieron en fenoles, ¿sí? Estoy mostrándoles todas cosas que ya han visto. Entonces, ustedes tienen el fenol, que también puede sufrir una sustitución electrofílica, pero como ya tiene el oxidrilo, esta sustitución sería una segunda sustitución, ¿no es cierto? En un compuesto que ya tiene un grupito funcional. Nosotros recién en las propiedades químicas del benceno era el benceno solo, sin ningún grupo previo. En cambio acá ya tenemos el oxidrilo. ¿Y cuál era lo importante qué era lo importante que teníamos que analizar acá? Que el oxidrilo era un director ortopara, o sea que esa segunda sustitución, el oxidrilo lo iba a dirigir en posición orto, que era la posición 2 para izquierda o para derecha, y en posición para, que era la posición 4, de acuerdo, contando desde el oxidrilo, ¿sí? Entonces podía seguir sufriendo las mismas sustituciones electrofílicas que vimos recién, pero solo en esas posiciones. En posición meta no, porque el oxidrilo no lo permitía. El oxidrilo solamente permite sustituciones en orto o en para o en las 3 posiciones. ¿Por qué les muestro eso? Porque si tuviéramos un grupo carboxílico, no se van a producir las segundas sustituciones en orto para, sino en meta, porque el grupo carboxílico es un director meta, ¿sí? Lo mismo, es importante saber eso por las dudas que tengan que hacer una segunda sustitución, es importante tenerlo en cuenta, y nada más. Por ejemplo, ustedes acá tienen el ácido benzoico, ¿sí? Entonces, el hidrógeno de la posición meta es el que va a ser sustituido. Supongamos que sufre una nitración. Es ácido nítrico, que pierde un oxidrilo con hidrógeno forma agua, y ahí se une el grupo nitro, que es el electrófilo, a esa posición. Entonces me queda este ácido que se llama ácido metanitrobenzoico, ¿sí? Acá yo les puse algo de esto. El anillo aromático del ácido benzoico puede sufrir cualquiera de las sustituciones electrofílicas vistas anteriormente en las propiedades químicas del benceno, siempre teniendo en cuenta que el grupo carboxílico es un director meta, ¿sí? Así que bueno, eso como para que lo conozcan. Y vamos a la última, que esta es como la más importante, sobre todo a nivel biológico, ¿sí? ¿En qué rutas metabólicas que han visto en biología, que sé que no las han visto con tanta profundidad, pero yo calculo que las tienen en cuenta, en cuáles se suele
o sea, en cuáles se libera, digamos, dióxido de carbono, ¿se acuerdan? En el ciclo de Krebs. Muy bien, en el ciclo de Krebs, sí, perfecto. Y en la reacción previa al ciclo también, ¿vieron? Cuando el piruvato pasa a acetil-CoA. Entonces, las reacciones de descarboxilación son re importantes, ¿sí? Y para los problemas, por ahí puede ser que sea también bastante común de encontrarnos. Si no se acuerdan, vamos a buscarlo ya. De paso, vemos un poco de bio, o sea, solamente para que vean la reacción, ¿sí? No nos vamos a analizar en profundidad. Por acá, reacción. Puedo poner la de la piruvato deshidrogenasa, que es como la más cortita. En el ciclo de Krebs se producen dos descarboxilaciones, ¿sí? Pero bueno, esta sería como la primera. A ver si está la reacción acá. Bueno, como que no se ve muy linda. Ustedes la tienen mejor en los apuntes. Acá. Esta reacción obviamente es una redox. Todas las enzimas que terminan en deshidrogenasa participan en una redox y generalmente el cofactor de ellas es el NAT. Y a veces también puede ser el FAT, ¿sí? Bueno, en fin, ven que tienen el piruvato, ácido carboxílico, que tiene 3 carbonos, y después el acetil-CoA, que tiene 2. ¿Por qué 2? Y porque el grupo carboxilato, ¿sí? Que en este caso está ionizado, no se le ve la carguita, esto está repixelado, el grupo carboxilato que ionizó, ¿sí? Se libera como dióxido de carbono. Entonces, esa es una descarboxilación. ¿Y por qué es una redox? Porque acá se forma un enlace éster. Pero bueno, no importa. Eso es como un poco más complejo. Pero va por este lado, ¿sí? El número de oxidación del carbono en el grupo carboxilato es de +3, ¿sí? Y el número de oxidación en el dióxido de carbono, el carbono tiene +4. Entonces, por eso es una redox. Cambia su número de oxidación. Básicamente, la descarboxilación es lo que van a ver acá. O sea, descarbo quiere decir que pierde el grupo carboxílico, carboxilato. Entonces, en este caso, fíjense, tienen, por ejemplo, este ácido carboxílico que tiene 4 carbonos, o sea que es el ácido butanoico o butírico. Entonces, este carbono con los 2 oxígenos se van a liberar como dióxido de carbono, ¿sí? Que acá les puse la estructura de Lewis para que se entienda esto del enlace. Fíjense que necesita formar 2 dobles enlaces el dióxido de carbono. Ya tiene un doble, el otro doble lo forma cuando se rompe el enlace con este carbono, ¿sí? Y este hidrógeno, ¿hacia dónde va? Y se va a unir con este carbono que quedó con un enlace libre. Entonces se forma un alcano y un dióxido de carbono. En el de la piruvato deshidrogenasa, obviamente se forma una acetil-CoA porque tiene, esa enzima es todo un complejo que tiene un montón de cofactores y pasan otras cosas, ¿sí? Pero en la forma más simple de verlo es de esa manera. Se libera dióxido de carbono y para lo que nosotros vamos a ver en orgánica obtenemos un alcano, ¿sí? Y estos obviamente son los catalizadores y el medio en el que se produce. Esto es muy importante, ¿sí? Vieron que hay algunos catalizadores que no son tan relevantes, pero este caso sí, porque el hidróxido de sodio junto con el óxido de calcio se les dice cal sodada. Cuando en un problema entonces me diga que el ácido carboxílico reacciona con cal sodada, está hablando de esto y por ende yo tendré que hacer una descarboxilación, ¿sí? Bueno, hasta ahí entonces esta parte y vamos a lo último que serían las reacciones de formación de los derivados de ácido, que esto está muy así nomás porque vamos a tener una clase para analizar cada uno de ellos, ¿sí? Pero bueno, como para que más o menos conozcan, sería a modo introducción lo que van a ver la semana que viene, que es la conversión en derivados funcionales, ¿sí? Acá les he puesto estas reacciones desde el punto de vista de los ácidos, son propiedades químicas, pero desde el punto de vista de cada uno de los productos son los métodos de obtención que veremos luego nuevamente. Vamos a ver 4 derivados de ácidos que son los que existen. Cloruro de ácido o cloruro de acilo, anhidrios, ésteres y amidas, de los cuales de estos los más importantes son los ésteres, ¿sí? Que los ésteres, ¿dónde los vimos anteriormente? ¿Recuerdan?
Fíjense, la reacción es entre un ácido y un alcohol. En medio ácido queda el éster más agua. Y si lo veo al sentido contrario, de derecha a izquierda, el agua con el éster da el alcohol y da el ácido, ¿sí? Esta era una reacción reversible. Bueno, igual acá estaba, en la diapo 111 que dice propiedades químicas de los alcoholes, ¿sí? Lo vimos en alcoholes, o sea que esta reacción ya está vista y la vamos a volver a ver otra vez la semana que viene. Bueno, vamos en orden. La primera es cloruros de ácido de acilo, que es cuando reacciona el grupo ácido carboxílico con cualquiera de estos compuestos, ¿sí? Que ya los vamos a conocer, como les dije, la semana que viene. Y, en fin, se cambia el grupo oxidrilo por el cloro, ¿sí? En los anhidrios, entonces, que se puede dar entre ácidos diferentes o entre ácidos iguales, dependiendo del anhidrio que se quiera formar. Generalmente van a ser ácidos iguales, ¿sí? Para que no tengan anhidrios tan complejos. Pero bueno, consiste en la reacción entre dos ácidos carboxílicos, en donde uno se ioniza y el otro pierde su grupo oxidrilo para así formar agua y que acá me quede el enlace libre y acá también. Entonces se unen, es como dos grupos carbonilos unidos a través de un grupo éter, ¿sí? Carbonilo, éter, carbonilo. ¿Sí? Y eso juntito es el anhidrio, ¿sí? Que recuerden que todos estos grupos ya los hemos visto cuando hablamos de la nomenclatura de cada uno de ellos, ¿sí? Y en el caso de los ésteres, bueno, tenemos el ácido carboxílico con el alcohol. Fíjense que les he marcado con color lo que se libera, ¿sí? Igual que acá. Igual creo que esto ya venía del cuadernillo, pero bueno, acá hice algo similar, entonces hidrógeno con el oxidrilo forman agua. Y este oxígeno con el R se unen y ahí estaría el grupito éster. El éster, muy importante que se den aprendiendo los grupos funcionales. Son dos oxígenos entre carbonos, ¿sí? Y las amigas es cuando reacciona con amoníaco, ¿sí? Oxidrilo con el hidrógeno, el amoníaco, agua. Y fíjense que en las tres reacciones se formó agua, ¿sí? Es como bastante también parecido el método, el mecanismo de reacción. ¿Sí? Y acá el grupo amino, con este enlace libre, se une y se forma la amida, ¿sí? Esto lo vamos a ver así nomás, porque, bueno, en profundidad lo veremos más adelante. Bueno, y ahora sí, se terminó la parte de ácidos. ¿Tienen alguna duda con lo que han visto la clase de hoy? Mucho repaso hemos hecho porque han sido reacciones que ya han visto en grupos anteriores, ¿sí? O hemos visto quizás algunas similitudes, algunas diferencias, pero bueno, como que para que vean que está todo bastante relacionado y que justamente lo importante es que vayan estudiando la primera parte que sería la base de todo, ¿sí? Así que bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, nos quedan 5 minutitos, no nos queda tiempo de hacer un ejercicio del trabajo práctico, y yo calculo que con tanta info ya van a estar cansados, así que bueno, vamos a dejar hasta acá. Recuerden que en el trabajo práctico pueden ir haciendo, ¿sí? Los ejercicios hasta donde puedan. Ya les voy a decir más o menos qué números pueden ir haciendo. Pero bueno, sobre todo con que hagan los primeros puntos, ¿sí? El punto 1, que es a completar, el punto 2, que les dice cuáles son los reactivos, cuáles son los medios, ¿sí? Y si pueden ir problema por problema, ¿sí? Me refiero a los problemas de estequiometría, que empiezan del 5 en adelante, traten de ir problema por problema planteando la reacción orgánica. Después veremos la parte de estequiometría, después repasarán si eso de pureza, rendimiento, que sé que por ahí les cuesta. Pero bueno, ya que estamos con orgánica, pueden ir de última problema por problema planteando la reacción. Por ejemplo, leo el 6 y digo, tengo un alcohol y se deshidrata y me da un alqueno. A ver qué reacción es, ¿sí? Y una vez que la planteo, paso al 7 y así. Entonces, de última, pueden ir planteando reacciones y practicando desde esa parte la orgánica. Y después verán cómo se resuelve junto con la parte estequiométrica, ¿sí? Así que bueno. Bueno, chiquis, los dejo, los veo la semana que viene, que tengan un lindo finde y que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Estre, gracias. Chao, Estre. Chao, chao. Nos vemos, gracias a ustedes. Chao, chao.